Sean todos bendecidos y bienvenidos a otro programa más de Moldeados a su Imagen. Hemos estado hablando de la restauración. Hemos dedicado los dos primeros programas a hablar sobre la restauración. Hemos hablado en el programa número 1 sobre la restauración a nivel general. Hemos visto cómo tiene que ser restaurado, con qué objetivo, la venida de Cristo. En el anterior programa hemos hablado de Nehemías y algunos tips y herramientas de cómo restaurar. Y ahora vamos a seguir hablando un poquito más de eso, vamos a seguir profundizando algunos puntos de la restauración. Esdras capítulo 9, verso 9 dice: porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que nos diese vida para levantar a la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección de Judá y en Jerusalén. Esdras es justamente un personaje antes de Nehemías, que él empieza a hablar de la restauración y él profetiza que alguien va a restaurar, ¿ya? Y hablaba de Nehemías, ya como lo habíamos visto en el anterior. Pero es interesante que dice restaurar sus ruinas. La restauración viene cuando algo se ha destruido. Y muchas veces no entendemos. Hay gente que ha perdido algo o hay gente que la han herido. ¿Qué necesitan esas personas? Restitución, no restauración. ¿Ya? Pero cuando yo tengo destruido, tengo ruina, tengo que restaurar, levantar, no restituir. Vamos a tener un montón de series, unos 5 a 6 programas después de esto, para hablar lo que es restitución. Y eso es bueno entender. Ya, voy a explicarlo a mi modo, no soy arquitecto, no soy albañil, entonces voy a explicarlo como yo lo entiendo. Ya, un muro se levanta, yo vengo, destruyo el muro, está arruinado, está en ruinas. ¿Qué es restaurar? Levantar otra vez ese muro en el mismo tamaño que era, pintarlo del mismo color, eso es restauración. Restitución es, tengo el muro y alguien lo rajó, entonces no tengo que demoler el muro para volverlo a levantar. ¿Qué tengo que hacer? Ver la manera que la rajadura, meterle algo, ponerle cemento, pintarle para que ya no se vea la rajadura no afecte más al resto de la pared. Eso es restitución, una herida que no te destrozó, pero que sí te estás herido, y en manera de sanarte te estoy restituyendo. En cambio, la restauración es que te arruinaron. Esa herida no solo fue herida, te volvieron en ruina todo lo que tú eres. Entonces tengo que levantar otra vez el muro, volverlo a poner como era. Eso es restauración. Por eso tengo que aprender a ver qué tengo que restaurar. Nehemías restauró muros caídos, puertas destrozadas, una ciudad en ruinas, y pocos vivían ahí. ¿Ya? No fue Nehemías y estaba medio construido, rajaduritas nomás por aquí y por allá. Eso no hizo Nehemías. Nehemías restauró, transformó, edificó de nuevo en base al diseño original. Me dirán, ¿qué es reforma? Reforma es cambiar la forma. Había una forma, ya yo tenía una pared pintada de un color de una forma. ¿Qué es reforma? Que también se habla mucho en lo apostólico. Es cambiar la forma. Entonces a la pared, ahora la aumentaré, la haré más grande, más chiquita, le pondré una cosita, le cambio de color, le pongo cuadros, ahora le aumento una puerta. Eso es reforma. Con tal que lo que había, ahora le estoy dando una nueva forma. Entonces vemos ahí la diferencia, y lo aclaro porque mucha gente confunde restitución, restauración y reforma. No es lo mismo. Cada uno son cosas que todo el pueblo de Dios tiene que hacer. Tiene que haber reformas apostólicas para transformar nuestra vida. Tenemos que restituir a la gente que está herida, que está con un hueco en su corazón, pero también tenemos que restaurar porque hay gente que está en ruinas. Hay iglesias que la religión te ha destruido, te ha llegado a totalmente destruir los diseños y llegar a ruinas a la congregación. Tenemos que poner a la gente en restauración. Estamos. Leamos otro verso que nos habla de esto. Vámonos a Jeremías capítulo 15, verso 19. Jeremías 15, 19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estará, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué dice? Si tú te convirtieres a Él, yo te restauraré. La restauración empieza en el corazón de Dios. Dios tiene que restaurarte. Nosotros como hombres no podemos restaurar si no tenemos la ayuda de Dios. Nosotros no tenemos la habilidad ni la capacidad de restaurar, sino es Dios el que nos da la habilidad, el que nos guía y nos ayuda a restaurar a los demás. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ir y empezar a restaurar lo que Él me diga. No lo que yo quiera, no a mi modo. Yo no soy el dueño del diseño, yo no sé el diseño. ¿Quién lo sabe? El que lo creó, mi Padre. Dios puso el diseño, ahora yo tengo que restaurar conforme a lo que Él. No, y imagínate que Nehemías dijo, no, la puerta de las ovejas medio que muy chiquita, vamos a hacer más grande. No, o que diga, no, el ojo de aguja está muy rara, no, mejor vamos a hacerla de otro material.
no puede cambiar lo que Dios ha diseñado. Ya las puertas, los diseños, los muros tenían medidas, todo exacto. Imagínate que Moisés, que recibió el diseño del tabernáculo, ahora diga, no, ahora yo voy a construir el tabernáculo de otro modo. ¿Qué hizo Moisés? Edificó algo que nunca nadie había hecho. Él no restauró, ya él creó un diseño. Salomón restauró ese diseño con otro material, otras cosas, cambió el diseño, lo tergiversó. Por eso el tabernáculo de Salomón no era tan bueno como el de Moisés, porque el de Moisés no era de piedras, no era de cementos, era de telas. El de Salomón era distinto. Y vemos que el de Salomón no fue tan impacto como el de Moisés. Entonces no puedo yo restaurar a mi modo, a mi diseño, cambiándole trito a trito. ¿Qué es lo que ha hecho la iglesia durante muchos años? ¿Quién ayudó a que le ponga lo mío, que le voy a acomodar esto? La religión. La religión se ha acercado y te ha dicho, no restaures así, no, ¿por qué congregaciones así? No, pero la familia tiene que ser de este modo, no, pero que... Eso es totalmente una barbaridad. Ayer en mi discipulado nos decían una tremenda barbaridad de gente que está hablando, que Dios mío, cómo la doctrina falsa está entrando, y la gente en vez de restaurar la correcta, embrutecida dice, amén. Está diciendo en la línea de jóvenes de que, de que no es malo tener relaciones fuera del matrimonio, que es la manera de poder estar en unidad con el cuerpo. Por favor, eso es una edificación totalmente mentirosa de que las relaciones sexuales pueden ser como quieras porque es una manera de estar en unidad con el cuerpo. No es unidad del pecado, es una mentira. Y la gente, en vez de restaurar tremenda ruina que está trayendo eso, se la cree y va y se estrella la ruina. Eso es religión. Eso es falsa doctrina, eso es mentira. Nosotros tenemos que cambiar ese diseño para entrar en el verdadero diseño que Dios quiere. Ya entrar. Por eso dice, Cristo, los cielos retienen a Cristo hasta la restauración de todas las cosas. Tenemos que restaurarle conforme al diseño original. Que esas ruinas ahora se restauren como era. Que volvamos. Primer paso para restaurar, como lo hemos leído en Jeremías. Si te convirtieras, yo te restauraré. Necesitas renunciar a la religión, necesitas convertirte de corazón a Él. No ser un creyente más que hace religiosamente, cumple el domingo en la iglesia, religiosamente va, se congrega, sino ser uno más. No ser uno más del montón, sino ser uno que haga la diferencia, que en verdad pueda ser el que va por Dios, el que va por su presencia, el que va por su anhelo, el que va por otras cosas. No va simplemente porque es la religión, porque se siente bonito y punto. No. Vayamos al Señor, busquemos a Dios, porque en verdad nos hemos convertido a Él, en verdad lo amamos, y en eso Él nos va a restaurar. La restauración también está ligada en todo lo que Dios anhela. Cuando tú logras entrar a los anhelos de Dios, tus anhelos se vuelven los de Él. Él quiere una familia para ti. Entonces tu familia está en ruinas, Dios va a restaurarla. No es de que te quiere soltero, pobre, divorciado, no. Él quiere restaurar tu casa, Él quiere restaurar tus finanzas, no te quiere pobre, sin nada. Él quiere restaurar tus finanzas que por ahí están en ruinas. O sea, tienes que entender que primero tengo que ver qué Dios quiere, cuál es el diseño de Dios en mi vida, cuál es el diseño de Dios para esa familia, para ese hermanito, para esa congregación. Y al ver el diseño de Dios para ese lugar, empiezo a restaurar. ¿Qué Dios quiere para mi iglesia? Empiezo la restauración en mi iglesia y ahí recién empiezo a restaurar. Pero mientras yo no haga eso, no voy a poder ir adelante en nada. Mientras yo no haga eso, no voy a poderme mover en absolutamente nada de eso. Entonces, así que te pido en mucho amor del Señor, restaura. Primero, viendo el diseño, conviértete, ven al camino de Dios, mira el diseño que Él tiene para ti y en eso empieza a restaurar, y vas a ver la mano de Dios obrando por medio tuyo. Esto es lo que estamos hablando de restauración. Quizás me dirás algo muy general. En temas después vamos a hablar ya cosas más específicas de la restauración. Vamos a empezar a hablar de cosas más fuertes de lo que es la restauración. Estamos aquí con un público y antes de irnos en ese primer sector, yo voy a dejarles una pregunta que quiero que a cada uno me responda. ¿Qué diseño Dios crees que tiene para tu vida? ¿Ya? Eso que les pido que vayan pensando hasta el siguiente sector. ¿Qué diseño crees que Dios tiene para tu vida? Y ver, ¿está en ruinas? ¿Está a medias? ¿Debo restaurarlo? ¿No debo restaurarlo? No me digan algo bien específico, Dios me ha dicho y voy a hacer así. No, algo general. ¿Qué diseño crees que Dios tiene? No es lo mismo de hablar de llamado ni propósito. Es otra cosa. Para que hablemos un poquito del diseño para poder restaurar. En base a eso vamos a poder entender mucho más a fondo qué es lo que hay. Por eso dice el verso, si conviertan, yo te restauraré. Esa parte de convertir está hablando de ver el diseño, de conocer qué Dios quiere exactamente, y ahí en eso Dios va a empezar a obrar, va a empezar a operar para poder entender a fondo lo que en verdad Él quiere hacer con nosotros.
hemos hablado sobre diseños. Yo no puedo restaurar si no conozco el diseño. Necesito conocer el diseño para poder empezar a restaurar lo que Dios me ha llamado. Y en base a eso, buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos. Y a preguntarles, ¿qué diseño creen que Dios les ha dado para ustedes? ¿Quién? Nada. Bueno, tal vez vemos el diseño primario que sea en la palabra, ¿no? En cuanto a las finanzas, en cuanto al ministerio, en cuanto a familias. Personalmente pienso que el diseño que Dios me ha dado a mí es restaurar a todo lo que es la juventud, más a todo lo que es el amor hacia el mundo. ¿Tu persona? Yo creo que en mi caso, si bien ya Dios ha restaurado muchas cosas en mi vida, creo que el diseño en el que yo me estoy moviendo es el restaurar a mujeres, el restaurar jóvenes mujeres en ciertas áreas de su vida. ¿Ya? ¿Quién más? Bueno, personalmente yo creo que ha sido más restauración familiar. En el caso específico de mi hermana, realmente teníamos una relación muy destruida que casi estaba en ruinas realmente, y gracias a eso, gracias a Dios, nos ha podido restaurar. Por eso gracias ahora tenemos una buena relación. Ya puedo decir que estamos mejorando y cada día la quiero un poco más a mi hermana. Eso ha sido muy lindo. Bueno, creo que a nivel personal, creo que hay que restaurar el nivel de relación entre padre e hijo, porque comúnmente vemos en las congregaciones cómo hay personas que sufren por cómo ha sido su padre o cómo uno ha sido como hijo con su padre. Creo que ahí va. Cuando se dan cuenta, la mayoría de veces que preguntamos diseño, propósito, llamado, ese tipo de cosas, siempre la respuesta es bien general. Y por eso he preguntado, no para hacerlo sentir mal a ustedes, nada por el estilo, sino por el hecho de entender que nos falta mucho de entender el diseño. Uno me dice, de restaurar la juventud. Hay cientos de millones de jóvenes, jóvenes drogadictos, jóvenes profesionales, jóvenes abandonados, jóvenes, ¿qué? ¿Ya? Ahora, ya jóvenes de tal área, jóvenes profesionales. Ahora, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Con qué área? ¿Qué área de eso? ¿Qué profesión? Porque no puedo abarcar todo, yo no soy profesional en todo, o 20, tienes 500 títulos para meterte. Y no lo digo por hacerlo sentir mal, es restauración de la mujer. Ya, pero ¿en qué área? Mujeres jóvenes, ya, pero ¿en qué área? Mujeres jóvenes abandonadas, mujeres jóvenes con un llamado ministerial, mujeres jóvenes en la ama de casa, mujeres profesionales. Hay muchas áreas que tenemos, corazón del padre de los hijos, restauración entre hermanos. Tenemos que aprender a ver el diseño más. Cuando tú agarras un plano, no ves pues un dibujo de una casa, qué bonito, ya como fuera el crayón de un niño que agarró, dibujó la casita, techito, una chimenea con nubes, puerta, y dijiste, esa es mi casa y ahora yo quiero construir eso. No, ¿cómo es el diseño de un arquitecto? Tiene detalles. Aquí tengo uno que está estudiando arquitectura. ¿Cómo es el diseño de un arquitecto? A ver, dinos, ¿hay detalles? O sea, medidos, centímetros, el grosor del muro, el esto, a ver. Sí, existen muchos detalles, sobre todo en las cotas, que son las medidas de cada uno de los ambientes, de los muros. Existe mucho detalle. No tendría que ser a cotas, pero... Las cotas son dimensiones, son las dimensiones, existen mucho que detalle. cuando estudiaba dibujo técnico en colegio nomás me decían que la escala de 1 a 10, 1 a 100, o sea, un montón de detalles que ves, que aquí, que allá, que haga, y cuando teníamos el plano, volverlo en maqueta. Dios mío, he tardado en hacerlo maqueta, hacerlo realidad, imposible para mí era. O sea, y la verdad nunca lo he hecho realidad esa maqueta, se quedó en algo de una maquetita ahí. Entonces, no es tan general. Entonces es bueno entender, y por eso estamos haciendo este programa, porque queremos que entiendan el diseño específico. Y el otro punto, voy a restaurar jóvenes. Cada joven tiene un diseño diferente. Entonces ahí ya te vuelves un manejador de diseños. Ya no eres solo un diseño normal, sino tienes tu catálogo de diseños, por así decirlo, donde tienes qué diseño para qué vida, para qué vida, para qué vida. Entonces eso te hace un buscador de la palabra, te hace un amador de la palabra, te hace una persona que en verdad se va a encerrar en la palabra solo y únicamente con el objetivo de restaurar. Gracias porque ninguno se debe restaurar mi vida, porque lo primero que hay que hacer es mirar allá. Nehemías podía haber dicho, voy a restaurar primero mi casa, donde yo vivía, donde mi familia estaba. No, el corazón de Nehemías es restaurar primero las murallas, las puertas de Israel, primero lo de afuera. Y ese es el punto. Si tú vas a seguir todavía con corazón egoísta y quizás necesites restauración, entonces primero busca que alguien te restaure. Y luego decir, métete a restaurar a los demás, que es una etapa que todos tenemos que pasar. Pero para volverte un restaurador, no es solo de tu vida. Ahí a Dios tiene que restaurarte. Tienes que volver un restaurador de la vida de los demás, moverte en los demás. ¿Ya? Y como hablamos, o sea, diseño, el diseño es ver el detalle. Hay tantos detalles en cada vida que tenemos que ver. En base a esto, ¿qué he dicho? Bueno, no para que me lo expliquen más profundamente, porque quizás no podamos profundizar ahora, por lo menos, algo de lo que estamos hablando. Pero por lo menos díganme
cada uno qué piensa respecto a qué áreas creen que ya han restaurado, como nos decía con tu hermana, que has restaurado con tu hermana la relación, ya has restaurado. El resto me puede decir qué áreas creen que ya han restaurado, han usado para restaurar en otras vidas, no en ustedes. Tal vez Dios me haya usado a restaurar áreas financieras que Dios ya ha restaurado en mi vida. En otros. Estoy Sí. preguntando que hagan en otros. Por eso, tal vez Dios... No, pero dime ejemplos. He restaurado tal discípula, tal hermana. A eso voy. ¿Cuánta gente? ¿Cómo han restaurado? ¿Cómo han hecho? Tal vez en mi célula, soy líder de una célula, un grupo de personas que se reúnen a estudiar la palabra, es un modelo de mi iglesia. Entonces ahí Dios me ha permitido restaurar el factor económico de varios de mis discípulos. Ya. ¿Quién más? Creo que en mi caso, si bien Dios ha restaurado mi relación con Dios, yo he aprendido a restaurar la relación con Dios de otras personas. Mis discípulos, gente que me buscan, que ya no lo ven a Dios como una religión o como alguien muy distante, sino lo ven como alguien más cercano. Eso ha sido importante. Ya. Bueno, creo que yo he tenido la oportunidad de hablar con unos amigos y restaurar ciertas áreas en el ámbito sentimental o amoroso, digamos, entre relaciones chico y chica. He podido hablar y creo que Dios, gracias, ha dado palabra para esas personas y ha sido bueno para ellos. Ya. Creo que a nivel personal, creo que he restaurado ya varias personas en el sentido de cómo los jóvenes están metidos en el alcoholismo y puedo dar la palabra y cómo las personas se van teniendo esa unión otra vez con Dios. Y también en el lado como decía la hermana, con Dios, la relación, en esos dos sentidos puedo hablar. Ya. Tenemos que ver, aquí tengo gente que, algunos son nuevos que no tienen más de un año de convertidos, otros desde niños están en la iglesia, otros han vuelto, se han ido al mundo, otros han vuelto, de todo. Porque aquí no importa cuánto tiempo tienes en el Señor, qué edad tienes, eres mayor, no tienes títulos de teología. Aquí lo que importa es que tengas un corazón de restaurador, un corazón con las ganas de restaurar a los demás. Y en eso Dios te bendice, en eso Dios te usa para que tú restaures a otros. Entonces vamos a estar entendiendo un poco esto. O sea, tenemos que manejar el diseño. Ya, como decían, Dios ha restaurado esto en mí para ahora darlo a los demás. ¿Por qué primero en ti? Porque así conoces el diseño y luego lo das. En otros casos, Dios te va a revelar el diseño. No lo va a hacer primero en ti, o por ahí tú no lo necesitas, pero te va a revelar el diseño para restaurar a otros. Pero todo está basado a un diseño. Yo no puedo restaurar si no conozco el diseño. Yo no puedo reedificar si yo no conozco cómo era la edificación. Yo no puedo levantar ese muro si no sé de qué tamaño era, qué color era, qué grosor tiene, para poder entender la dimensión correcta que Dios quiere que restauremos. Volvemos a los diseños, a entender qué diseño Dios tiene para poder restaurar. Yo no puedo restaurar si no tenemos diseño. ¿Alguien tendrá alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Has hablado sobre el diseño del tabernáculo de Moisés y de Salomón. Y obviamente has dicho que el de Salomón no fue tan bueno como el de Moisés. ¿Qué hay con el de David? El de David es el que más tendríamos que aplicar, según entiendo yo, en adoración ahora. Pero ¿qué pasa con ese diseño? Ya, primero aclaremos, el tabernáculo de Moisés fue el diseño que Dios le dio.
Salomón levantó un tabernáculo basado en el de Moisés, pero no con el mismo material. Había alguna que otra diferencia. Sí tenía otro lugar santo, lugar santísimo, tenía los instrumentos, pero por ejemplo el de Moisés era de telas, el de Salomón era rígido, estático, no era movible. ¿Ya? Entonces ahí vemos algunos puntos. Ambos tabernáculos son buenos, porque el tabernáculo de Moisés nos habla de Cristo, de una relación de atrio, de lugar santo, lugar santísimo, cosa que no nos vamos a meter a profundizar porque no nos da el tiempo. Pero el tabernáculo que tiene que ser restaurado para este fin de los tiempos es el de David, que solo tenía el lugar santísimo. Todos tenían acceso a eso, y eso es gracias a Cristo. Para esa época solo se le permitió a David por la pasión y la amistad que él tenía, y él logró restaurar eso, cosa que su hijo lastimosamente lo perdió. Pero gracias a Cristo nosotros podemos restaurarlo, podemos tenerlo, y ese es el tabernáculo que Dios quiere que diseñemos. No quiere que estemos con el tabernáculo de Moisés. Ahí va el punto, ¿qué diseño quieres? Y va a entender, ya, ahí tengo 20,000 tabernáculos, ¿cuál es para esto? Tengo 20,000 vidas, ahora, ¿cuál es para esta vida? Un montón de diseños, ¿cuál lo debo aplicar? ¿En qué lugar? ¿Y para qué tiempo? Eso es también parte de aprender a restaurar. En la palabra nos habla restaurar el tabernáculo de David, cosa que lo vamos a ver en otros temas, en otras partes más a fondo, pero es bueno entender que la adoración está ligada al tabernáculo de David y tenemos que restaurar ese tabernáculo, no otro tabernáculo. ¿Amén? Otra pregunta. Tengo una preguntita. ¿Una administración puede restaurar a una persona para volver al diseño? O sea, o varias administraciones, o cómo sería en ese caso. Cada persona es un mundo diferente. No puedo decirte un número exacto. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer una vida dispuesta en 5 minutos, y hay gente que no tiene, que tiene corazón de piedra, que Dios tiene que ablandarlo, luego recién restaurar, recién hacer, que puede tardar hasta años de ministraciones. Entonces nunca hay un modo específico. Yo no te puedo dar una receta para eso, porque cada persona es un mundo diferente, y la palabra dice, y ahí lo vemos a Jesús mismo. Todas las ministraciones y sanidades que Jesús hizo fue una diferente de la otra, porque eso muestra de que cada persona es un mundo diferente. A cada persona se les va a tratar de manera. A algunos charló, a otros simplemente miró, a otros tocó, a otros no hizo nada. Simple en su presencia sanó. ¿Qué corazón dispuesto tienes para recibir esa restauración? Va a ser la manera en que más rápido sea restaurado o más lento sea restaurado. Tengo entendido que hay varios diseños, ¿no?, que nos muestra la palabra, varios diseños de Dios, realmente infinidad. Entonces, una persona estaría habilitada, me imagino, para restaurar muchos diseños, varios, tal vez otras un poco menos. ¿Esto es así? Está ligado a tu ministerio, a tu llamado, a tu propósito, ¿ya? Porque, por ejemplo, me decías tú mismo, me decías, jóvenes, ahí tienes los diseños de jóvenes, que vas a tener varios diseños para restaurar varios jóvenes, pero por ahí no se te es permitido de matrimonios, o no se te es permitido de adultos, de viejitos, porque tu llamado es a otro. Entonces vas a poder manejar varios diseños, pero algo sí que sabemos, no vamos a manejar todos los diseños, no somos Dios, solo Dios puede manejar todos los diseños. Yo puedo manejar varios para ayudar a varias personas, algunos manejarán más diseños que otros. Eso se debe a tu ministerio, a tu llamado, a tu propósito, a lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Entonces hay gente que va a manejar 10 diseños, gente que va a manejar 100 diseños, hay gente que va a manejar 1000 diseños, hay gente que va a manejar un diseño. Entonces eso depende cómo eres tú. Y lo otro también, ver cuánta disposición tienes. Yo creo que Dios quiere que todos manejemos miles de diseños, pero si tú no estás dispuesto, solo te va a dar uno. Es como la parábola de los talentos. Uno le dio 5, a otro 3 y a otro 1, porque él sabía la capacidad de ellos. Entonces, ¿qué capacidad tienen? Y la capacidad depende de uno. No estoy hablando de dones ni de talento que tú tengas. Te estoy hablando de la capacidad de administrar, de ser ordenado y de hacer las cosas como Dios quiere que las hagas. Tú eres capaz, Dios te va a dar 5. No eres capaz, te va a dar 3. Dios sabe cuándo no eres capaz, te va a dar un hito. Depende de vos. Hemos hablado de la restauración y que también las tinieblas tienen su tiempo de restauración. Por lo tanto, también las tinieblas tienen diseños de restauración. Hay diseños demoníacos que no fue creado por el diablo. Eso es bueno, que el diablo no crea nada. ¿Qué hace el diablo? El diablo agarra un diseño de Dios y lo tergiversa, lo manipula, lo transforma a su favor. Cualquier diseño, empezando por ejemplo las cámaras de los gases, los diseños que Hitler utilizó para matar gente, están basados en el tabernáculo de Moisés, porque tienen otro lugar santo y lugar santísimo, pero obviamente no es para buscar a Dios ni para andar en la presencia de Dios, era para matar gente. Donde estaba el horno, la gente desnuda, los desnudaban, todo un sinfín de cosas donde el diablo, su objetivo es copiar los diseños de Dios, pero para su favor. Entonces también maneja diseños, pero no crea diseños el diablo. Las tinieblas no crean diseños, simplemente lo que hacen es manipulan a su favor, tergiversan a su favor diseños que Dios ya creó.
Bueno, como bióloga entiendo que también la naturaleza tiene muchos diseños, pero considerando el hecho de que nos estamos metiendo a tratar de modificar los diseños de la naturaleza, ¿eso sería una distracción de la restitución o sería algo así? Estamos hablando de restauración para empezar. Es bueno entender esto. Hay diseños que Dios ha creado en la creación. Cuando nosotros tergiversamos un diseño de Dios, ¿quién hace eso? Acabo de decirlo. Las tinieblas, el diablo. Entonces, ¿para quién estamos trabajando el rato que yo tergiverso el diseño que Dios creó? El diseño que Dios creó de cómo nace un bebé es por medio de papá, mamá, relación sexual, guagua, ya por así decirlo. Obviamente en matrimonio. Pero, ¿qué están haciendo? El cloro, no, que el niño probeta, no, que le vamos a hacer inseminación artificial. ¿Hasta qué punto ese diseño funciona? ¿Hasta qué punto es un diseño que Dios va a permitir? Entonces, obviamente Dios va a permitir porque nace una guagua, hay una bendición de un bebé ahí. Pero el proceso, la manera, la familia está siendo quebrada por modos de moverse. Hay un diseño de Dios, no el aborto, hay un diseño de la familia, hay un diseño en la biología de cómo la creación tiene que ser por semilla, planta, y empezar a hacer estudios genéticos, transformación para crear nuevas plantas, crear nuevos. Ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado porque ya no estamos yendo al límite, podemos cruzar el límite. Una cosa es la ciencia, que la palabra es que la ciencia aumentará, Apocalipsis dice que la ciencia va a aumentar, pero otra cosa es cruzar el límite de tergiversar el diseño que Dios. Como ciencia yo necesito aprender el diseño que Dios ha creado, no tergiversarlo. Entonces a veces manipulamos eso y no nos movemos bien. Vamos con la última pregunta. Sí, tendríamos que empezar siempre por los cimientos, como se empieza en un lugar normal. Tratar de modificar eso. De la ruina. O sea, si la ruina es destruir los cimientos, tengo que destruir. No estamos hablando de reedificar, estamos hablando de restaurar. Entonces, ¿qué tengo que ver? ¿Cómo fue? Si fuera a edificar, sí, obviamente. Tenemos un arquitecto que nos puede decir, no, primero el cimiento, luego tito, primero ese hueco. Usted nos puede decir de todo. Pero ¿qué pasa si ya hay los cimientos, si simplemente se cayeron las paredes? ¿Qué hago? Levantar, pero porque voy a levantar nuevos cimientos. A eso nos estamos refiriendo, ¿ya? Simplemente para terminar, es buena la pregunta y aclararlo. Tú restauras lo que se ha arruinado, no cosas nuevas, no le aumentas, no le quitas. Al cimiento estaba bien, pero como estamos restaurando otro cimiento. No. Empecemos a restaurar como debemos restaurar. Ya, solo lo que se arruinó, no cosas extras ni cosas más. Nos queremos despedir, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros en Moldeados a su Imagen. Vamos a estar en otro programa, seguimos hablando de la restauración. Así que te invitamos a que no te pierdas estos programas. Bendiciones. Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos